Buenos días, es viernes 28 de octubre y hoy día estamos inaugurando un espacio que se llama La política en la caverna, la alegoría de Platón, ¿no? La vieja alegoría de Platón, de estos esclavos que están en las sombras y que hay uno que se libera y empieza a ver que lo que había visto siempre no era y que el mundo era otra cosa. Algo de esa intencionalidad tiene este ciclo de programas que vamos a realizar. Y nuestro primer invitado es Sergio Rodríguez, Helfenstein, un analista político internacional, un hombre que escribe en diversos medios y que se le ve en varios lugares, ¿no? En varios lugares. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Omar, Eh, muchas gracias por esta nueva invitación. Perdona la digresión, pero cuando tú dijiste la fecha de hoy, me es obligado, para mí recordar que un día como hoy, hace 64 años, nació Raúl Pellegrini y que un día como hoy, 30 años después, murió en combate él, la compañera Tamara, Cecilia Magni. Ujú. Así que no sé si está mal, pero para mí es No, obligatorio. oye, en el mundo, en el mundo de las minorías, siempre van a ser todos reivindicados y las minorías siempre tienen derecho a existir y a decir. Y a mí me parece que eso es una de las claves esenciales que principalmente las izquierdas tienen que aprender. Creo que eso ha sido un proceso muy dificultoso. Bueno, no es que yo recuerde a Rodrigo y a Tamara solo el 28 de octubre, Ujú. más que sobre todo a Rodrigo recuerdo casi todos los días, pero me estremeció cuando dijiste que hoy era 28 de octubre y no había prestado atención a la fecha y para mí, para estar tranquilo conmigo mismo, necesitaba recordar a las personas que nos están viendo la fecha, la fecha memorable porque es el día del nacimiento y también el día de su muerte 30 años después. Sí. Entonces, es una medida, es una fecha agridulce, pero te agradezco mucho por darme la posibilidad de recordar. Sergio, Yo, hoy, em, en este, a propósito de este recuerdo, ¿no? De este recuerdo de estas personas que tienen que ver con una construcción política, con un aprendizaje, y en donde los procesos revolucionarios, por decirlo así, han estado siempre presentes, de diverso tipo, algunos del mundo de Occidente y otros desde el Oriente. Hoy día vamos a conversar particularmente desde el Oriente, del proceso chino y de su último congreso. Eh, ¿En qué contexto se da este congreso? ¿Cuáles son los elementos? Hay una crisis, ¿no es cierto? Hay una crisis geopolítica a todas luces, expuesta expuesta en Ucrania, pero no solamente en Ucrania, en Taiwán y en muchos otros lugares más, que están más invisibilizados, por cierto. Eh, ¿cómo tú ves este Congreso del Partido Comunista Chino? mira, Omar, por supuesto, tendríamos mucho que decir. Claro, Tal vez lo primero que habría que decir es que esta noticia es noticia. Seguramente tú podrás recordar que, no sé, el 15º, el 16º, el 17º Congreso del Partido Comunista Chino no era noticia. A nadie le importaba lo que pasara, lo que se discutiera, lo que se decidiera. Y el solo hecho de que hoy todo el mundo esté pendiente de este Congreso te da una idea de la importancia que ha adquirido China
y no solo eso, sino la aceptación de que finalmente es el Partido Comunista el que toma las decisiones en China y que las decisiones del partido son las decisiones que van a dar conducción y dirección al gobierno y al Estado. Te podrás imaginar, y tú lo sabes por tu cultura política, que un congreso no es lo que se acuerda en el evento final, que un congreso es un proceso que se vive desde mucho antes, con discusiones a nivel de los órganos territoriales o sectoriales del partido, a nivel de base, a nivel de, sería en Chile, comité local, comité regional, hasta llegar al Congreso Nacional, que es la máxima autoridad del partido, y que se reúne cada 5 años para tomar las decisiones estratégicas. Cuando el partido está en el poder, estas decisiones adquieren un nivel superlativo. Y cuando el partido que está en el poder lo está en el país más grande del mundo, más poblado del mundo, y uno de los más poderosos, entonces ese grado superlativo es todavía mucho mayor, porque finalmente son decisiones que ya no solamente incumben al pueblo chino, a los militantes del partido, al pueblo chino, sino que tienen una incumbencia regional y global. Y los chinos comienzan a tomar conciencia de eso. Tal vez te suene extraño esto que estoy diciendo, pero acuérdate que China es un país construido hacia adentro, no desde ahora, no desde el año 49, no desde el año 78, no desde siempre. China ha sido un país cerrado al exterior. En mi libro, en el libro que yo escribí sobre China, en la investigación que hice, encontré una frase, un parrafito, que incluso lo puse textual, de uno de los últimos asesores, de un asesor de uno de los últimos emperadores de la última monarquía, por allá por el año 1850, tal vez un poco más, no recuerdo la fecha con exactitud ahora, donde este asesor le enviaba una propuesta al emperador diciéndole que había que tener mucho cuidado con los extranjeros porque eran salvajes. Entonces, cuando tú estudias, por ejemplo, la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores de China o de un órgano similar de la política exterior, te vas a dar cuenta que es un órgano relativamente joven, bueno, relativamente joven, 100 años. Estamos hablando que los países europeos tienen instrumentos de política exterior desde hace 500 años, e incluso los propios países de América Latina, desde los albores de la independencia, ya tenían su órgano de política exterior. Te digo todo esto para entender que China ha sido un país cerrado hacia el exterior, y que yo creo que la apertura hacia el exterior en términos económicos y comerciales se comenzó a producir a partir del año 78 por la política de reforma y apertura precisamente. Pero en términos más amplios, en términos políticos, en términos culturales, en términos académicos, en términos sociales, ese es un proceso que tiene poco menos de 10 años, es muy reciente. Entonces, en la medida que ellos han tomado nota de esa situación, entonces el discurso también considera ese impacto que puede tener esta retórica en las relaciones internacionales, en el desenvolvimiento de las relaciones internacionales. En este sentido, como dije en un artículo reciente, habría mucho por decir sobre el Congreso, pero creo que hay un factor que es muy desconocido en general y en particular con respecto a este Congreso, que son las medidas que se toman hacia adentro, y en particular las medidas que se toman hacia el propio funcionamiento leninista, valga decirlo, del partido, que es algo que se está apenas retomando
desde hace 10 años, cuando Xi Jinping llegó a la Secretaría General. Porque en la política de reforma y apertura iniciada en el 78, en que lo importante era atraer inversión, atraer tecnología, los vínculos de China básicamente se daban en el sector empresarial. Los diplomáticos chinos eran valorados por cuánta inversión atraían, cuánta tecnología atraían. Y sus relaciones políticas eran, y en algún caso siguen siendo, nulas. Los vínculos del Partido Comunista Chino con otros partidos comunistas o con otros partidos, los vínculos son recientes, incluso son de 3, 4 años. Los vínculos de la sociedad china sigue siendo muy cerrada para los vínculos con el exterior. Yo no sé si en Chile hay una comunidad china importante, pero tú revisas las comunidades chinas en cualquier país de América Latina, por ejemplo, tú vas a ver, por ejemplo, que las comunidades árabes, Palestina, Siria, libanesa, o las comunidades japonesas, aquí en Venezuela, por ejemplo, hay una gran comunidad española, italiana y portuguesa, o las propias, aquí en Venezuela también hay grandes comunidades de colombianos, de peruanos, de ecuatorianos, incluso de chilenos, que todavía existen. Y todas esas comunidades están fuertemente vinculadas con la sociedad nacional. Incluso se producen matrimonios con mujeres u hombres venezolanos, con mujeres u hombres del país. Los chinos no. Los chinos se relacionan entre ellos y se casan entre ellos. Y siguen siendo una comunidad cerrada hacia el exterior. Y es una comunidad que sus vacaciones son en China. No les interesa conocer otros lugares. Son unas comunidades que cuando tienen hijos en el exterior los mandan de vacaciones a China para que conozcan la tierra de sus antepasados. Entonces, todos estos elementos de carácter político y cultural están comenzando a cambiar. Y están comenzando a cambiar de la mano de Xi Jinping. Es parte de las transformaciones profundas que están ocurriendo en la sociedad china y de las que no se habla. Porque la mayor parte del mundo cuando habla de China habla de comercio, de inversión, de finanzas, de tecnología, pero no habla de todas estas otras situaciones que están ocurriendo. En materia de política exterior, Xi Jinping ha producido una implosión dentro de la Cancillería china. Precisamente porque la Cancillería china y las embajadas chinas se habían transformado en Ministerio de Comercio Exterior y en oficinas de comercio exterior. Cerrada al intercambio, sin contacto con la clase política, sin contacto con la clase, con los académicos, sin contacto con las universidades, sin contacto con las organizaciones sociales. Entonces, ellos mismos, por ejemplo, tú sabes que yo doy clase allá, ahorita no he ido por la pandemia, pero retomarlo el próximo año. Una pregunta es, ¿por qué no logramos tener buenas relaciones? Yo digo, porque no se relacionan. Ustedes tienen buenas relaciones con los empresarios porque son con los únicos que hablan. Y ahora, más recientemente, han empezado a establecer relaciones políticas con los gobiernos. O sea, con ministros, en algunos casos con diputados. Pero entonces no pueden suponer que los pueblos de América Latina los conozcan, reaccionen positivamente a las cosas tan maravillosas que están haciendo, porque no la conocen y porque ustedes no se preocupan en darlas a conocer. Todo esto, por cierto, Omar, lo dije en una reunión a la que fui invitado por Mónica Valente, por la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, que sostuvo una reunión, un ciclo de conversaciones de los partidos del Foro de Sao Paulo. Por cierto, hay varios partidos chilenos que forman parte, con el Partido Comunista Chino. Y entonces los chinos tomaron la iniciativa, empezaron a invitar académicos chinos para que opinaran.
Y bueno, el Foro de Sao Paulo me invitó a mí como un académico latinoamericano y les dije todo esto y mucho más. Les dije le dije que tenían que, por ejemplo, cosas elementales, Omar, el concepto de amigo, concepto de amistad en China es distinto al nuestro. Claro, Para nosotros el concepto de amistad es un concepto fuerte, un concepto que engloba elementos que tienen que ver con identidades, con cercanía. Eso tanto a nivel personal como a nivel de país. En China no, en China todo aquel que tú conoces es un amigo. mm, Entonces, el solo hecho de tener una concepción distinta del concepto de amistad complica mucho las cosas porque para ellos era tan amigo Pinochet como Allende. ¿Por qué? Porque tenían relaciones con Chile. Y como las relaciones, estoy hablando de ese momento, como las relaciones eran de Estado, para ellos era indistinto quién fuera el jefe de Estado. Ese tipo de cosas está cambiando. Entonces, este Congreso produjo un debate o concluyó, digamos, un debate muy interesante en torno al funcionamiento del partido y al elemento organizativo, pero sobre todo al elemento ideológico. El debate ideológico, las definiciones ideológicas que ha impulsado Xi Jinping y que podríamos resumirla en la frase esa que él repite mucho en todos sus discursos, que es volver a los orígenes y volver a las metas fundacionales. Estamos hablando del origen de este partido en 1921, cuando se reunieron en Shanghai, creo que fueron 12 o 13, y fundaron el Partido Comunista de China. Ese partido que se fundó, y además que el Congreso Fundacional se tuvo que realizar en dos lugares, porque fue descubierto por la policía del régimen, se estaba realizando en una casa en Shanghai, y fueron descubiertos y tuvieron que huir y terminaron el Congreso reunidos en una barcaza en un río. Bueno, esos 12 o 13, no recuerdo ahora, compañeros que dieron inicio al Partido Comunista de China, hoy se han multiplicado y son 96 millones, 97 millones de militantes que enarbolan las banderas del Partido Comunista de China. Sergio, y en eso, en esta visión panorámica que tú nos entregas, hay un elemento que es cercano, ¿no? Que tiene que ver con esto cercano, que es de los 70, que tiene que ver que se habla mucho, ¿no es cierto? Esta alianza que se provoca entre Estados Unidos y China, eh, que es una alianza económica, política también, por cierto, y, y que trae consigo, ¿no es cierto?, toda una conformación también del mundo. Y pareciera ser que esa alianza hoy día se resquebraja de forma bastante intensa y que el giro geopolítico va hacia otros puntos, ¿no es cierto?, hacia otras miradas. Y desde ese punto de vista, China también entiende su relación con, ya sea con la Federación Rusa o con otros países, de una manera distinta a como lo comprendió en los 70, y entiende la relación, por cierto, con Estados Unidos también distinta eh, a lo que la entendía en la década del 70. ¿Cómo ves tú eso y cómo lo ves en el contexto, ¿no es cierto?, de este Congreso? Bueno, la relación fue básicamente política. Yo diría que económica en ese momento era casi nula. Mm. Y la relación entre Estados Unidos y China en los años 60, finales de los años 60, 70, surge de la constatación de que tenían un enemigo común que era la Unión Soviética. El discurso político de China en esa época era la lucha contra el imperialismo de Estados Unidos y el hegemonismo que era la Unión Soviética. Eh, China, el Partido Comunista de China, el Partido Comunista de la Unión Soviética, tuvieron una excelente relación mientras Stalin estuvo vivo.
tuvieron una cooperación al más alto nivel. Y eso se comenzó a deteriorar tras la muerte de Stalin en el año 1953. Y la Unión Soviética trató de manejar sus relaciones con China desde una perspectiva injerencista que no fue aceptada por los chinos porque tenían diferencias profundas sobre el modelo. Mm. Por eso es que es tan importante esta definición que hace China del socialismo con peculiaridad de China, que en ese momento tuvo un elemento fundamental sustentado en el hecho de que el modelo soviético se basaba en el papel de vanguardia de la clase obrera. Y el Partido Comunista Chino decía que eso en China no era aplicable porque era un país atrasado desde el punto de vista del desarrollo industrial y por tanto con una clase obrera numéricamente pequeña y desorganizada, sin sindicatos fuertes, sin organizaciones sociales fuertes, y había una clase campesina muy grande numéricamente, muy sólida, y donde el Partido Comunista tenía un trabajo muy fuerte, donde tenía sus bases fundamentales. Entonces, eso la Unión Soviética lo entendió como una desviación del marxismo. Hoy en este congreso, ya que me lo preguntas, se habla de la chinización del marxismo. O sea, la aplicación de la... Hay una reivindicación del marxismo como teoría científica y la aplicación científica de la teoría obliga a no actuar en términos dogmáticos, sino que adaptar la teoría científica a las condiciones propias de cada país, que por cierto son diferentes en todos los países del mundo. Y por eso los propios chinos dicen que su modelo no es copiable en ninguna otra parte. Mm. Entonces es esa controversia tan fuerte que incluso se manifestó en términos de confrontación militar en algunos momentos y en algunos hechos, coincidió con la llegada al poder del Partido Republicano en Estados Unidos, después del gobierno demócrata de Kennedy, que lo asesinaron en el año 63, continuó el de Johnson, vino el de Nixon. Y Nixon se trajo como asesor de seguridad nacional a un hombre de extremo pragmatismo que se llama Kissinger. Kissinger hoy tiene 99 años, tiene su mente muy lúcida y sigue siendo el principal estratega imperial que existe. Sigue visitando la Casa Blanca y sigue siendo escuchado tanto por gobiernos demócratas y republicanos. En ese momento, Kissinger tuvo, entre comillas, la visión pragmática de decir, pero bueno, si el enemigo nuestro es la Unión Soviética y el de China también, tenemos que hacernos amigos. Y eso produjo el acercamiento pragmático de Estados Unidos a China, que derivó en la diplomacia del ping-pong, que se llamó, fue el movimiento del hielo, después las visitas, algunas primero secretas de Kissinger a China, después ya abiertas, donde fue recibido por Mao Zedong, hasta la visita del presidente Nixon en el año 72 a China y el establecimiento de relaciones en el año 79 ya en el gobierno de Carter. Pero antes ya Estados Unidos había dado la orden a las Naciones Unidas para que aceptaran a China en Naciones Unidas en el año 71. Entonces eran relaciones absolutamente pragmáticas. Esas relaciones se dieron en el plano. En ese momento China no tenía mucho que ofrecer al mundo. Entonces, no eran relaciones comerciales, ni financieras, ni económicas, eran relaciones políticas que se desarrollaron
entre comillas, exitosamente hasta que cayó la Unión Soviética en el año 89. En el año, perdón, en el año 91, ¿no? Sí. Berlín en el 89, la Unión Soviética en el año 91. Entonces, eso hace que Estados Unidos, desaparecía la Unión Soviética, se vea abocado a buscar otro enemigo. Y ya en ese momento, hay estudios, yo escribí un libro para explicar esto que te estoy diciendo. Ya hay estudios que en el gobierno de Clinton, se empiezan a manifestar ahí una serie de definiciones, no solamente los think tanks más importantes de Estados Unidos, sino que algunas definiciones de Estado, de gobierno, en el sentido que el próximo enemigo iba a ser China. En esas condiciones gana las elecciones del año 2000, fraudulentamente, pero la ganó George Bush, hijo, y tiene dos arietes para desarrollar toda la campaña anti-China, que son Condoleezza Rice, que era la asesora de seguridad nacional, y Donald Rumsfeld, que era el secretario de defensa. Tenían fuertes contradicciones con el secretario de Estado, que era el general Colin Powell, general exitoso de la guerra de Irak, exitoso, por cierto, de la perspectiva yanqui, que no estaba tan convencido de la necesidad de establecer una confrontación estratégica con China en ese momento. Claro. Viene lo del 11 de septiembre, y lo del 11 de septiembre los vuelve a acercar. Y los vuelve a acercar porque en octubre, el 7 de octubre, se produce la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Afganistán es un país fronterizo con China, y por cierto, a China no le era agradable tener un ejército norteamericano en su frontera. Y a partir de esta lógica instaurada por el gobierno de Bush de la lucha, de la guerra contra el terrorismo, y de que están con ellos, están con nosotros, eso hace que se mejoren las relaciones entre China y Estados Unidos nuevamente. Ya desaparecía la Unión Soviética, Rusia destruida por Yeltsin, no solamente destruida, sometida, humillada, maltratada, excluida, y que iniciaba en ese momento un proceso de recuperación desde la llegada provisional primero de Putin al poder en el 99 y ya formalmente como presidente electo, creo que fue en abril del año 2000. Entonces, este acercamiento nuevamente mejoró las relaciones. Pero esto se dio, ya te digo, de contradicción al interior del gobierno de Estados Unidos. Termina el primer periodo de Bush, es reelecto en el año 2004, y en el nuevo gobierno que forma Bush saca al general Powell, y Condoleezza Rice es nombrada secretaria de Estado. Y entonces ahí se inicia nuevamente la confrontación con China, con el secretario de Estado, la Secretaría de Estado Condoleezza Rice, y la Secretaría de Defensa Donald Rumsfeld, que es ratificado en el cargo. Eran tiempos unipolares, eran tiempos de imposiciones. En la guerra de Yugoslavia, acuérdate que incluso Estados Unidos bombardeó la embajada china en Belgrado, sí, pues, matando a funcionarios chinos, diplomáticos chinos murieron ahí en Belgrado. Ese hecho, bastante desapercibido, generó en China un sentimiento anti-yanqui y un sentimiento de unidad nacional. Decenas de miles, no tengo la cifra, pero decenas de miles de ciudadanos pidieron incorporarse al Partido Comunista después de eso. Y todo esto fracasa. Eso en el contexto de un texto ahí que es la guerra de las civilizaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, todo eso era anterior, todo eso es de la época de la caída de la Unión Soviética, el fin de la historia, la guerra de civilizaciones, etcétera, etcétera. Claro, y
Y todo eso se había producido con las dos guerras del Golfo, mm, la guerra en Yugoslavia. O sea, Estados Unidos campeaba a sus anchas en todo el mundo y no había quien se contrapusiera. En el año 2008 sobreviene la crisis económica y financiera y Estados Unidos cae en una crisis muy profunda que no le permite seguir sosteniendo el mundo unipolar. mm, Entonces, en ese contexto, empieza nuevamente el mundo a buscar reorganizarse, pero ya entonces, en este momento, 2008, 2009, 2010, ya Rusia era otra, ya Putin había sido exitoso en la guerra de Chechenia, ya estaba produciendo muy en silencio, no en secreto, pero en silencio, una reestructuración absoluta de las Fuerzas Armadas rusas, de la tecnología militar rusa, y en China un crecimiento económico de más de 8% durante varios años seguidos, más de una década, que la llevó a pináculos en el plano económico. mm. Bueno, y eso empezó a generar entonces una nueva rivalidad. Ahora, a pesar de eso, Omar, a pesar de eso, hasta hace 3 años atrás, concretamente 2019, China todavía pensaba que podía desarrollar su modelo político y económico sin conflicto con Estados Unidos. Mira, en el año, cuando empezó la guerra comercial de Trump, Trump llegó al poder en el 16, creo. Asumió en enero del 17. Sí, ganó en el 16, en noviembre, y asumió en enero del 17. Y en marzo del 18 decretó la guerra comercial contra Estados Unidos, contra China. Y la guerra comercial estableció un enfrentamiento ya duro, Sí, Estados Unidos contra China. Sin embargo, los chinos todavía a finales del 2018, se produjo la cumbre del G20 en Buenos Aires. Y ahí se produjo una reunión Xi Jinping, Trump. Y yo me acuerdo que yo fui a dar clase, creo que en octubre o noviembre, y ellos estaban totalmente esperanzados que se iban a reunir y que iban a resolver todos los problemas, que Trump iba a entender que las economías de Estados Unidos y China eran complementarias, que se necesitaban, que era beneficioso para los dos países establecer una buena relación y que todo se iba a arreglar. Omar, yo al comienzo pensaba, decía, no pueden ser tan inocentes, o sea, me están escondiendo de cosas, me están haciendo creer, No, Omar, no. Efectivamente creían eso, lo comprobé con el tiempo. ¿Y qué los hizo cambiar? ¿Cuál es el punto de inflexión de la relación de China con Estados Unidos? Es la participación, el financiamiento, la organización de las acciones terroristas de ciertos sectores terroristas en Hong Kong, que fueron recibidos ¿por quién en Estados Unidos? Por la señora Nancy Pelosi en el Congreso, que les ofreció ayuda económica, financiera, propagandística, de todo tipo. Entonces ahí, después de lo de Hong Kong, cuando ya fuerzas terroristas independentistas atentaban contra la unidad de China, ahí, utilizando un chilenismo muy chilenizado, los chinos se pegaron la cachada. Recién ahí, no antes. Recién, y ahí yo te lo digo porque mis colegas de la universidad ni siquiera intentaban teorizar sobre eso. Cuando yo me acuerdo que yo hablaba de eso, me miraban con extrañeza. Me miraban con extrañeza y decían que estaba hablando cosas que no eran así. O sea, creían que podían desarrollar su modelo, no siendo amigos de China, pero una relación de coexistencia pacífica y de respeto mutuo. Y cuando tú decías que eso era imposible, porque el conflicto entrañaba una confrontación ideológica
que es un poco lo que yo trato de decir en mi artículo de esta semana, Claro. lo eludía Estados Unidos y lo eludían los chinos. Ujú. Los chinos no querían hablar y no quieren todavía hablar de confrontación ideológica. Ayer una declaración del vocero de la Fuerza Armada, del Ejército de Liberación Nacional, lo vuelve a decir. Pero, ojo, a Trump le tocó ir a la Asamblea General de la ONU en el 17, en el 18, en el 19 y en el 20. Ujú. El 21 en enero entregó el poder. En el 20, en el 19 y en el 18 dedicó parte importante de su discurso en Naciones Unidas, que son discursos, tú sabes, cortos, Sí, bueno. a hablar del fin del socialismo, de la muerte del socialismo. ¿Por qué si el socialismo estaba muerto le tiene que dedicar de los 10 o 12 minutos que le dan para hablar casi la mitad del tiempo a hablar de la muerte del socialismo? ¿Por qué es necesario hablar de un muerto si ya está muerto? Ya no. Entonces, tú empiezas a ver manifestaciones y todo esto se da, y aquí por fin llego a la pregunta que me hace, todo esto se da cuando desde el año 2012 había llegado Xi Jinping en el poder. Pero ¿en qué condiciones llega Xi Jinping al poder? Xi Jinping llega al poder y no tiene todo el control. Había fuerzas importantes, seguidoras de Jiang Zemin, que eran fuerzas retrógradas, porque fueron las fuerzas que produjeron la política de reforma y apertura, que efectivamente significó un gran crecimiento económico de China, hasta transformarlo en segunda potencia mundial económica. Pero ¿cuáles fueron los problemas que se generaron? Ahora están enfrentando el gran foso, el gran quiebre de la, ¿cómo se llama eso? De la diferencia, de la gran diferencia entre los más ricos y los más pobres. Desigualdad, ¿no? La desigualdad, esa me he oído la palabra. Ujú. Una gran desigualdad, una gran diferencia entre el campo y la ciudad, corrupción, burocracia, abandono del funcionamiento orgánico y leninista del partido, un funcionamiento gubernamental orientado casi exclusivamente a la economía, cero abandono del desarrollo cultural, del fortalecimiento de la cultura autóctona china, bajas en las inversiones en materia de salud y educación, generando descontento popular. Por eso cuando Xi Jinping llega al poder plantea como tarea número 1 y más importante la lucha contra la pobreza. Cuando él llega al poder todavía habían 100 millones de pobres y él se propone sacar a 10 millones de pobres por año para llegar al centenario de la fundación del partido en el 21 sin pobreza extrema en China. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a clase china en el año 2015, le decía a los colegas chinos, oye, pero ustedes no debaten sobre el socialismo, ¿por qué ustedes no hablan del socialismo? Y me decían, ¿y de qué socialismo vamos a hablar si tenemos 100 millones de pobres? No, tenemos primero que sacarlos de la pobreza para decirle, salimos de la pobreza gracias al socialismo. Y yo diría que todos estos procesos que se van dando simultáneamente, yo creo que el punto de inflexión es el año 18. ¿Y por qué el año 18? Porque el año 18 se produce el bicentenario de Marx. Y por primera vez en muchos años se produjo una celebración multitudinaria. Hubo casi 600 eventos en China. Y el día del 5 de mayo, el día del natalicio, el bicentenario de Marx, hubo un acto central donde estaba en la presidencia todo el buró político del partido. O sea, el mensaje estaba claro. Entonces, viene el primer congreso donde fue elegido Xi Jinping, fue el 18º en el 2012. Viene el 19º en 2017, pero todavía no tenía el poder total. Todavía había fuerzas vinculadas a Jiang Zemin que se resistían, que insistían en el tema del desarrollo económico aislado del desarrollo social, que insistían de alguna manera, que insistían en algún momento de adoptar
eh, eh, formas capitalistas de administración y de producción, pero no con criterio táctico, como siempre fueron pensadas por Deng Xiaoping en el año 78, sino que de alguna manera hubo intenciones de perestroika en China, y esas son las cosas que empezó a cortar Xi Jinping y que terminó de configurar en este Congreso. Hoy tiene un buró político, diríamos, yo lo digo sin sonrojarme, hoy tenemos un buró político revolucionario. Hoy tenemos un buró político y un comité central marxista-leninista. Hoy tenemos claridad en que las fuerzas de vanguardia de la sociedad china y su instrumento de conducción, que es el comité central, el buró político y el comité permanente, van a tomar medidas para avanzar hacia el socialismo. Hay una serie de definiciones y finalizo esta parte, Omar, con un ejemplo. Un ejemplo que además es una anécdota. Yo tenía un amigo chino aquí en Venezuela, un amigo chino de la embajada, que hablaba perfecto español, tenía un cargo, digamos, bajo, un muchacho joven de haber tenido 35 años, y nos hicimos muy amigos, y eso significaba que, bueno, me invitaba a veces a comer, yo lo invitaba con su esposa aquí a la casa, o sea, extrañamente iniciamos una relación que iba más allá de lo estrictamente formal. Y un día sábado lo invito, lo llamo y le digo, oye, ¿por qué no vienes con tu esposa a almorzar aquí a mi casa? Y me dice, no, no puedo, tengo cosas que hacer. ¿Cosas que hacer un sábado? ¿Tú? Le digo, ¿qué cosas puedes tener que hacer un sábado? Me dice, no, es que tengo una reunión de la célula del partido el domingo y se volvieron locos, dice. Nos mandaron a estudiar un documento y tenemos que estudiarlo y sacar conclusiones porque va a haber un debate en la reunión de célula. Y le digo, bueno, pero es que es normal que en la reunión de célula se haga eso. No, para mí no es normal. Yo llevo 15 años de militancia y nunca me había pasado esto. Esa anécdota a mí me marcó claramente el cambio que se está produciendo al interior del partido. Y eso es lo que Xi Jinping planteó y hizo patente en este Congreso, que es volver a los orígenes y volver a las metas fundacionales. Oye, Sergio, y desde ese punto de vista, en este horizonte, ¿no es cierto? En este horizonte estratégico de volver a lo origen, incluye también eso toda una discusión, ¿no? Una discusión que es ideológica, que es de mirada, que es de sentido, y en donde también hay una lectura que es propia. O sea, me imagino que la lectura de Marx que hacen los chinos será muy distinta a la lectura de Marx que se hará acá en Santiago de Chile. Puedo suponer eso, y puedo suponer también que en algún momento no era tan así, pero que hoy día a estas alturas ya hay otro tipo de interpretaciones, y por cierto, ¿no es cierto?, de aplicaciones y de miradas, insisto, de diálogos que se van produciendo, ¿no? Que tienen que ver con su propia cultura, con su propio concepto, ¿no es cierto?, con su propia cosmovisión, por decirlo de algún modo, y cómo eso se va expresando en, en el Congreso, en este Congreso en particular. A mucho de eso tú te refieres en tu artículo, pero para que lo puedas, en el fondo, Sí, darle una vuelta a eso, ¿no? sí, mira, Omar, una de las cosas que he aprendido en China, que a diferencia de nosotros, que tendemos a etapizar la historia, ponerle etapas y a estudiar la historia a partir de los quiebres que ha tenido, porque aquí en Occidente y en América Latina casi que cada gobierno niega al anterior. Por supuesto. Entonces no hay una continuidad. En China, en China la historia se estudia como continuidad. Ahora tú me dirás, ¿y cómo hace? Porque hay diferencias. Bueno, una cosa muy extraordinaria, maravillosa que tiene,
que la historia la escriben a partir de lo positivo, de la extracción de lo positivo y del aporte que se ha hecho a través de la historia para construirla. En ese sentido, yo jamás he escuchado una visión o un pensamiento peyorativo con respecto a los emperadores. Nunca. Solamente cuando ellos hablan de los emperadores, hablan de lo que hicieron. Todos hicieron algo. Y hubo periodos de la historia muy largos, de siglos, donde hubo retroceso. Yo explico eso con mucho detenimiento en mi libro. Pero ellos dicen que ellos ven la historia como un proceso permanente de mejoramiento y de avance. Entonces ellos te dicen, nosotros derrotamos a la monarquía porque era un freno al desarrollo de las fuerzas productivas, pero no te hablan mal del monarca. Entonces te hacen ver eso como proceso. O sea, las fuerzas productivas tuvieron un desarrollo, se transformaron en freno, y para que las fuerzas productivas siguieran ese desarrollo fue necesario pasar de la monarquía a la república. Y la república se comenzó a desarrollar en los cánones burgueses occidentales, que también eran un freno, y por eso hicimos la revolución en el 49 y el Partido Comunista tomó el poder. Entonces, a partir de eso, en el partido, pero incluso en la Constitución china, se reivindica el marxismo-leninismo imbricado con las tradiciones filosóficas chinas. O sea, el marxismo-leninismo no se entiende al margen del pensamiento de Confucio, de Lao Tse, de Mencio, del taoísmo, de la escuela legalista, de la escuela de los estrategas de Sun Tzu, porque el pensamiento filosófico chino no es de una sola escuela, de muchas escuelas, que es una cosa que desconocemos. Por ejemplo, hay unos entendidos, que yo no lo soy, que dicen que en el actual presidente Xi Jinping hay una gran influencia de la escuela de los legalistas. Y por eso es que, fíjate que en este congreso también se manifestó en el discurso de él muchas veces el tema de hacer todo, desarrollar el proceso conforme a la ley, que tiene que establecerse una ley, que tiene que haber respeto a la ley, que tiene que construirse en función de la ley. Eso tiene que ver con una escuela de filosofía china que son los legalistas, así se llama. Ahora no recuerdo quiénes fueron sus principales exponentes. Entonces, el marxismo-leninismo, el pensamiento filosófico antiguo chino, el pensamiento del presidente Mao Zedong. Fíjate que en China no existe el maoísmo. El maoísmo es una invención occidental. Ellos hablan del pensamiento de Mao Zedong, del aporte de Deng Xiaoping, de la teoría de la triple representatividad de Jiang Zemin y de los aportes que hizo Hu Jintao, que no me acuerdo ahora cómo tienen un nombre también, y del socialismo con peculiaridad de China en la nueva era de Xi Jinping. Entonces, el pensamiento filosófico chino es un pensamiento que se va construyendo en el tiempo, que va recibiendo aportes, que se va modificando, que se va mejorando y que se va adaptando a las condiciones propias del desarrollo a través de la historia. Y así llegaron a este congreso. En este congreso, ya en el congreso pasado, se había aceptado que incorporar al pensamiento de Xi Jinping como un aporte a la construcción política e ideológica del partido y de la república, porque se estableció en la propia constitución del país. Entonces ahí no hay corte, hay continuidades. Y para mí ha sido muy importante entender la historia a partir del estudio de las continuidades y no del estudio de los quiebres, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros. Nosotros decimos, los gobiernos democráticos en Chile, el gobierno de Frei Alessandri, Salvador Allende, Pinochet, la restauración neoliberal, etc. O sea, vamos marcando. Ellos no, ellos le buscan
la continuidad de todo ese proceso. Y es diferente. Entonces, cuando tú entiendes a China no como otro país, sino como otra civilización, te das cuenta que los instrumentos de las relaciones internacionales no bastan para estudiar a China, porque las relaciones internacionales te alcanzan para estudiar un país o una región, pero no te alcanzan para estudiar una civilización. Ahí necesitas elementos de carácter multisectorial. Tú necesitas economistas, sociólogos, historiadores, abogados, comunicadores, para analizar una civilización que es distinta. Y mientras tú no analices esa civilización, mientras tú te creas, mientras alguien crea que la civilización occidental es universal y que por tanto la democracia, la política, la gestión administrativa es válida cuando se hace como se hace en Occidente, estás mal. Entonces uno tiene que comenzar a entender, si quiere analizar otras civilizaciones que tienen fundamentos culturales, históricos, filosóficos distintos. Lo mismo pasa en el estudio del Medio Oriente, lo mismo pasa en el estudio de África, es distinto. Sergio, ya como última pregunta, como para ir cerrando, ¿no? Se trata de un comité central, se trata de un politburó, se trata de una dirigencia política pensada para un proceso conflictivo, para un proceso que puede ser muy duro, de lo que el presidente Vladimir Putin ha dicho, una década peligrosa. ¿Tú lo ves así Sí, también? sí, yo lo veo así y ellos lo ven así, porque hay una serie de definiciones eh, que van a significar a partir del próximo año. Ahorita son definiciones políticas, porque el partido lo que hace son definiciones políticas, pero que en el año que viene se van a transformar en definiciones de Estado y de gobierno. Mm. Hay una serie de definiciones, por ejemplo, respecto a la soberanía, a la seguridad, a la defensa, que tienen que ver con el desarrollo y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que dan cuenta de que efectivamente ellos han entendido por fin de que hay una confrontación inevitable con Estados Unidos. Cuando digo una confrontación inevitable, no estoy necesariamente diciendo que va a ser una confrontación bélica, pero sí han entendido que eso es una posibilidad. Sobre todo después de lo que está pasando en Europa, ellos han entendido que así como la OTAN utilizó Ucrania para, para confrontar a Rusia, la OTAN, ahora fíjate que la OTAN ya creó el AUKUS, que es esta alianza Australia, Reino Unido, Gran Sí, Bretaña, que ha exactamente. establecido una red de bases militares y navales alrededor de China, en Corea, en Japón, en Australia, en Okinawa, en Filipinas. Entonces serían ciegos y sordos si no ven eso. Y entienden que tienen que producir un desarrollo militar que les permita evitar esa situación. Ahora, por tradición, por cultura y por filosofía, eh, China no apunta al conflicto, sino que apunta a la armonía y al equilibrio. Ellos van a seguir tratando de apostar a la armonía y el equilibrio, van a seguir evitando una confrontación, pero ya dijeron claramente que ellos van a seguir perseverando en la unificación pacífica con Taiwán, pero que si hay manifestaciones abiertas eh, y posiciones concretas en torno al independentismo de China, van a tener que tomar medidas militares. Y eso también es un mensaje para Estados Unidos porque esa es una línea roja. Hay que entender que eh, Estados Unidos estimuló esto. En la mayor parte, desde el año 49, la mayor parte del tiempo en Taiwán el partido gobernante fue el Kuomintang. Y el Kuomintang mantuvo una buena comunicación con China. No era una comunicación, era una comunicación entre adversarios, pero no entre enemigos.
Pero el Comintán cometió muchos errores en la gestión interna que lo llevó a perder el gobierno y llegó al gobierno del Partido Democrático, que es un partido independentista, que se está planteando la independencia y que este instrumento es el que está utilizando Estados Unidos para generar tensiones en la región. Entonces, por un lado eso. Eh, por otro lado, se dan cuenta que todo este desarrollo científico, tecnológico, económico, el gran crecimiento de la capacidad financiera de China, el desarrollo de la ruta de la seda, el fortalecimiento de sus relaciones con los países de América Latina, África y Asia, todo eso lo conducen a una disputa de espacio de influencia con Estados Unidos que ya no con intereses hegemónicos, ya no con intereses de dominación, pero que sí van a ser una disputa de mercado tal vez. Entonces, eh, yo creo que ellos han visualizado que eso es lo que se viene, que ese es el periodo que se viene. Pero te repito, Omar, yo creo que toda esta conceptualización y toda esta sistematización de confrontación estratégica comenzó en el año 2019 cuando Estados Unidos apoyó la cruzada separatista y terrorista en Hong Kong. Sergio, muchas gracias. Vamos cerrando esta jornada. Ha sido intensa, profunda, por cierto. Agradecerte el tiempo, la disposición, la reflexión para inaugurar este espacio, que es esta política en la caverna, de ir empezando a develar ciertos aspectos, ciertas miradas, de ir soltando, ¿no es cierto?, la imaginación y de ir, en definitiva, haciendo un aporte para una discusión política, para una discusión social. Y en eso, bueno, qué bueno que usted sea la llave que empieza a abrir este camino. Bueno, Omar, no, al contrario, te agradezco el honor que me has concedido de ser el inaugurador de las políticas de la caverna. Así se llama, ¿no? Políticas de la caverna. ¿Sí? La famosa alegoría de la caverna de Platón. Sí. Bueno, te agradezco mucho el honor que me has concedido de ser el primero, el iniciador. Espero que tampoco sea la última vez que nos encontremos en este espacio. No, no va a ser así, no va a ser así. Sabes que puedes contar conmigo, lo que tú creas que yo puedo aportar, que me puedo ayudar. Siempre cuenta conmigo. Y bueno, un gran abrazo para ti y para la Una, comunidad. un abrazo, un abrazo, Sergio, que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Chao. Chao, chao.